Hace 2 años atrás estábamos súper felices y agradecidos por comprar nuestro primer televisor en nuestro nuevo apartamento. 2 años después y muchísimas remodelaciones al apartamento, este es el estado actual. Compramos este nuevo televisor el 5 de julio y el día de hoy por fin lo vamos a instalar. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Muchísimas gracias por estar aquí y ver este video. Como les comenté, el día de hoy vamos por fin a instalar el mueble del televisor y para eso Adrián David quiere realizar un mueble, ya que el mueble que teníamos antes le queda muy pequeño a este nuevo televisor. Aquí le está realizando un mueble con maderas recicladas y está empezando a realizarlo. Todavía le queda muchísimo trabajo por hacer. Esa madera no se va a quedar así. Todavía no estamos seguros si lijarla bien y pintarla o si colocarle chapilla, saben, lámina. Entonces, pero bueno, mientras él lo va haciendo poco a poco, no tenemos ningún tipo de apuro porque acuérdense que él trabaja y todo lo demás. Así que bueno, aprovechamos estos momentos del libre para que adelantara lo que más pudiera el mueble. El mueble que queremos realizar, como pueden ver, es muy largo, mide 1,80 de largo y es la medida ideal para ese televisor de 58 pulgadas. Yo realicé el plano, les voy a dar una foto por aquí, en una aplicación por internet que se llama Home by Me, donde con medidas tú colocas las medidas de tu espacio, de tu hogar, y bueno, ahí tú todos los muebles los colocas a medida y así tienes una vista más general de lo que se va a hacer. Así que bueno, como pueden ver, yo realicé el diseño y Adrián es el que ejecuta. Al día siguiente, Le dije a Adrián que me bajara el televisor para agregarlo en un mueble que yo tengo en el estudio. Mientras tanto, mientras él lo subía, y entonces él se puso a desconectar todas las cosas que tenía ahí. Me puse a quitar mi velita, no me la vaya a romper. Esta velita es nueva. A los que viven aquí en la isla, la compramos en $4, súper económica. En Ilawi, en La Vela, en el centro comercial La Vela. Pero bueno, aquí ya desconectó el televisor y le va a colocar ahora las paticas para poderlo colocar en el mueble en el cuarto. al día siguiente, Ahora sí, señores, se llegó el gran día de colocar el televisor en la pared. Bueno, los televisores. Miren, así fue que quedó el televisor con el mueble que les comenté. Y así lo vi mientras tanto, pero lo vamos a subir en esa pared. Les estoy señalando ahí en el centro. Así que bueno, lo primero que hice fue quitar todo, recoger todo, porque si va a abrir esos agujeros en la pared, eso bota muchísimo polvillo. Así uno coloque la bolsita con el tierro, mira, cae ese polvillo y ese polvillo se le junta todo. Y como habíamos lavado todo en el video pasado, les enseñé que me había llegado el agua en la calle y había lavado todo, no quería que se me ensuciara. Así que saqué todo, solamente le dejé a la cama esa sábana gris. Y mientras Adrián David se puso a recoger aquí, va a mover el televisor y va a desinstalar el mueble viejo. Sí, señores, este mueblecito blanco, como pueden ver, ahora se quedó muy chiquito para el televisor nuevo. Y en el cuarto no lo podemos colocar porque, como pueden ver, nuestro cuarto es pequeño y ese mueble tiene mucha profundidad, así que sería muy incómodo si lo instalamos en el cuarto. Pero bueno, no pasa nada. Este mueble en realidad nunca fue un mueble de televisor. Ese mueble yo lo compré hace años a un señor que se iba del país y estaba vendiendo los muebles en remate. Volviendo aquí, lo que está haciendo Adrián David, está midiendo dónde va a colocar el televisor nuevo. Se está guiando. Las guías que vimos en internet es que el televisor tiene que estar, que cuando te sientes en el centro del televisor tiene que estar a la medida de tus ojos, así que estábamos tomando esa medida. Y miren, en esos ganchos estaba el mueble viejo y tenemos que rutear ahora un cable por aquí de red para conectar directamente el televisor nuevo al módem. Y este mueblecito, bueno, ya aquí cumplió su función, duró lo que duró, pero ya hay que buscarle otro sitio. Ya aquí no funciona.
Y ahora Adrián está abriendo el huequito, como les dije, para ingresar el nuevo cable. No se preocupen por ese huequito que va a abrir porque no se va a ver. El televisor va a tapar ese hueco de ahí arriba y el mueble que Adrián David empezó a realizar va a tapar este otro huequito que ven aquí. Y bueno, ya con esos dos huequitos él sí va a colocar el cable directamente aquí al módem. Y así se nos va a liberar un poquito el wifi para que el wifi no se nos coloque lento cuando tengamos los dos televisores encendidos, ¿saben? Y el teléfono de Adrián, el mío, si viene visita. Hay que pensar en un futuro. Entonces la manera correcta es que el televisor esté conectado directamente al módem y así también el internet es muchísimo más rápido, o debería serlo. Aquí él ya está ingresando el cable. Estas líneas donde Adrián David está pasando el cable en realidad son canaletas. Realizamos un video hace algún tiempo en mi canal cuando hicimos esta pared. Como pueden ver, ahí tiene la unión donde se empatan las canaletas, pero tranquilo que eso no se va a ver cuando instalemos el mueble de 1,80 ahí. Como pueden ver, todo lo de nuestra casa casi que lo hacemos nosotros, nos encanta, nos distrae y nos gusta. Y aparte que es muchísimo más económico también. Así que tiene ventajas por todos lados. De verdad que nosotros disfrutamos muchísimo arreglar nuestro hogar y bueno, ya conectado el internet ahí con el cable. Ahora sí va a seguir aquí organizando todo. Este es el mueble, lo está presentando. Obviamente ahora es que le falta, miren, falta colocarle la puerta del lado izquierdo. Ahí nada más le había colocado la puerta del lado derecho. Falta colocarle la parte de atrás del mueble también para sellarlo. Aquí como quien dice, Adrián habla como un viejito. Él dice, lo voy a presentar. Ahí estaba presentando el mueble. Y lo colocó ahí para ver la altura. Ahí lo abrió para que vean que él le colocó las hebillas que abre y cierra la puerta. Y bueno, él estaba muy echón con su mueble. No, de verdad que le está quedando bien. Pero como les dije, ahora es que le falta ese mueble. No sabemos bien qué le vamos a hacer. Si lo vamos a pintar o si lo vamos a forrar con la lámina. Así que bueno, yo les estaré informando por aquí. Pero ahora sí nos vamos a enfocar en instalar el nuevo televisor. Miren, este televisor trajo sus bases, gracias a Dios. Así que bueno, Adrián está abriendo los nuevos agujeros porque los agujeros anteriores de la base del televisor de 32 pulgadas no le servían ninguna al televisor nuevo para que pudiera quedar centrado y todo eso. Así que no se pueden imaginar la cantidad de tierra que salió él abriendo esos agujeros para instalar esta base. Pero bueno, ya salimos de eso, gracias a Dios. Y como pueden ver, todo es así como con tuercas. De verdad que el televisor quedó súper agarrado. Eso sí me deja bien tranquila. Y Adrián luchó muchísimo en abrir estos agujeros porque este apartamento lo construyeron no con bloques así normales de cemento, sino vaciado, imagínense. O sea, la pared es puro cemento. Y cuesta muchísimo más abrir los agujeros, pero bueno, ya he abierto eso. Ahora sí vamos a limpiar. Como era mucho polvillo, lo que hice fue limpiarlo con un trapo húmedo. Y aquí me ven también este trapito, no saben cuántas veces lo limpié y lo volví a pasar hasta que al fin se salió toda esa tierra. Y arriba también limpié con varias veces porque yo sentía que ese polvillo es tan fino que se seguía quedando ahí, señores. Ahora sí llegó el momento de la verdad. Vamos a colocar el televisor. Para eso trajimos estas gomas espumas que tenemos ahí. Y vamos a colocar encima el televisor para quitarle el soporte, las paticas, no sé cómo le digan en su país, y poder guindarlo correctamente. Estos soportes se quitan súper fácil, 2 tornillos. Así que bueno, ahí los está retirando. Ay, la verdad yo estaba súper emocionada. Ya quería ver cómo se veía colgado el nuevo televisor.
y bueno, saber cuál es el espacio que disponemos y todo lo demás. Y bueno, ahora sí lo vamos a hacer. Miren, con muchísimo cuidado lo levantamos y lo vamos a colocar. Yo en ese momento me di cuenta que el televisor estaba súper polvoso ya por la parte de atrás, y bueno, es que tiene ya como una semana ahí en el piso. Entonces se podrán imaginar. Entonces con este trapo prácticamente seco, solamente le rocié la mezcla de alcohol con vinagre, lo limpié un poquito. Obviamente apliqué la mezcla en spray al trapo, no al televisor. Se aplica al trapo y después con el trapo así semi húmedo es que se aplica por todo el televisor. Ya con el televisor limpiecito, ahora sí, señores, vamos a colgarlo. Ay, me encantó. De verdad que siento que se ve súper bien. Miren cómo se ve. Se ve muchísimo más grande de lo que pensábamos. Pero bueno, miren, la puerta cuando se abre llega como hasta aquí. Por eso le quisimos dejar un espacio entre el mueble y la puerta. Y ahora sí vamos por el siguiente televisor. Sí, hay que instalar el televisor en el cuarto. Y ahí Adrián pasó horas midiendo dónde lo iba a colocar. Yo quería que lo colocara más pegado a la puerta, pero Adrián me dijo que, o sea, que tenía que estar centrado en la pared. Y así fue que lo colocó. Yo le dije, bueno, ok. Para medir la altura también buscamos en internet cuáles son las medidas, como quien dice, establecidas. Y sí, te tienes que acostar en la cama y medio sentarte, y la mirada de los ojos tiene que ser la mitad de donde va la pantalla. Así que bueno, a esa medida lo colocó. Aquí en el cuarto no se hizo tanta tierra, gracias a Dios. Porque en la sala, como eran más agujeros y eran muchísimo más gruesos los huecos, hubo muchísima tierra. Pero aquí en el cuarto no, porque eran 4 tornillos y de los finitos. Y bueno, van a quemar a Adrián David aquí, pues lo funan. Porque él agarró y dejó el cable así. No, señores, pero es momentáneo, es momentáneo. Sí queremos hacer algo bonito en esta pared, pero se viene más adelante. Mucho más tarde. Bueno, ya limpié el cuarto y lo organicé, coloqué las fundas y todo en su sitio otra vez. Solamente me faltaba organizar ahí el cesto. Y bueno, eso lo hice para que vean cómo quedó el televisor instalado. Les enseño. Como ya en el video pasado les había enseñado cómo hice la cama, en este video no se los quise enseñar. Pero bueno, para que vean que el televisor está súper centrado. Este es de 32 pulgadas y en este cuarto, como es tan chiquito, la verdad es que se ve bien, se ve muy bien, y acostado se ve también perfecto. Miren, aquí necesito ideas para hacer un mueblecito con poca profundidad, porque miren el pasillito que queda muy finito. Pero bueno, eso será un proyecto muchísimo más adelante. Miren, aquí ahora vamos a recoger la sala. Ajá, ya tenemos el televisor instalado, pero todo en un reguero, un desastre. Ahora me puse a barrer porque todavía había tierra, señores. Ustedes saben que ese polvillo como que se riega. Así que vamos a limpiar todo aquí para hacer la nueva organización. Momentáneamente, como no tenemos muebles, se me ocurrió que para que el modem no quede así en el piso, como lo ven ahí, colocar la mesita que antes era de centro, que ahora no es mesa de centro, sino mesa lateral. Bueno, colocarla ahí mientras se termina el mueble del televisor, mientras Adrián lo hace. Yo les dije que él va poco a poco, pero bueno, lo está haciendo, que es lo importante. Entonces, miren, ahí coloqué el modem del internet. Y bueno, para que eso no quede así tan feo, voy a ver si le coloco una decoración. Miren, los ganchos, eso, Adrián me dijo que todavía no los va a quitar, porque ese va a ser la guía para los otros ganchos que va a colocar, para el otro mueble que está haciendo. Entonces, por eso él dejó eso así. Yo, la verdad, eso no se puede ocultar, señores. Eso lo vamos a arreglar es cuando esté listo el nuevo mueble del televisor. Mientras vamos a estar así. Y bueno, la mesa de centro sí la coloqué. Y bueno, así estamos más organizaditos, más cómodos a la hora de ver el televisor también. Y la estoy limpiando con mi mezcla, que ustedes ya saben.
Esta vez creo que utilicé, sí, un chorrito de Fabuloso nada más. Y acomodar el sofá para dejar todo impecable. Y bueno, señores, la verdad es que yo me estoy disfrutando el proceso. La Samira de hace un año estuviera estresada porque no está todo listo en el momento que ella lo quiere, pero la Samira del día de hoy está muchísimo más relajada. No me gusta estarme estresando por nada, señores. Vivo mi vida muy tranquila y feliz, gracias a Dios. Y bueno, tengo ese ranchito ahí. Por los momentos X, coloqué mi mesita, intenté taparlo, no se tapó X. Pronto vamos a terminar el mueble y lo vamos a colocar ahí. No me pienso estresar por eso. Vamos a paso lento, pero seguro. Y bueno, amigos, si llegaste hasta el final del video, muchísimas gracias por ver. Lo aprecio y lo valoro demasiado. Sabes que me ayudas muchísimo dándole like, comentando y suscribiéndote. Y sin más nada que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye.